Con la complicidad de la Conferencia Panamericana, la Operación Éxito entraba en su fase final. Sí, hay muchos estudios y hay mucha información difundida en relación a que fue el gobierno de los Estados Unidos el que intervino directamente con mercenarios desde Honduras para derrocar al presidente Jacobo Arbenz. Una base militar en la Florida sirvió de cuartel general de la operación, dirigida por el oficial de la CIA Tracy Burns. Bajo el Tratado de Asistencia Recíproca, los dictadores de la región enviaron su contribución a la invasión. El dictador nicaragüense Anastasio Somoza armaría a los paramilitares financiado por la CIA. Pérez Jiménez no se quedaría atrás enviando armas y logística. Hoy a las 16 horas, aviones de fabricación norteamericana del tipo P-47 atacan la ciudad de Guatemala, ametrallando edificios gubernamentales, viviendas particulares y bombardeando bases militares. Mientras caían las bombas norteamericanas, el cinismo del imperio tomaba la palabra en las Naciones Unidas en la voz de su embajador Henry Cabot. Pero con el paso del tiempo, documentos desclasificados de la propia CIA develarían los detalles y los nombres de los agentes norteamericanos implicados. El propio embajador norteamericano John Perufoy, Enno Hobbins, oficial de operaciones, David Attel Phillips, oficial de operaciones psicológicas, David Morales, destacado asesino al servicio de la CIA, Frank Wisner, jefe de la estación central en Guatemala, Tracy Burns, autor del plan de invasión, Howard Hunt, agente operativo destacado en operaciones psicológicas. Este criminal declararía ante cámara algunos comentarios reveladores sobre la invasión. What we wanted to do was have a terror campaign to terrify Arbenz particularly, terrify his troops, much as the German Stuka bombers terrified the population of Holland, Belgium, and Poland at the onset of World War II, and just rendered everybody paralyzed. Estos son algunos rostros del equipo de criminales que movieron los hilos de la invasión imperialista a Guatemala y le hicieron creer al mundo que se trataba de un conflicto interno. Cuando el presidente Jacobo Arbenz ordenó repartir las armas del ejército al pueblo, ya era demasiado tarde. Cercado por generales traidores y viendo a su pueblo morir bajo las bombas de la aviación norteamericana, el presidente Arbenz se dirige al país por radio el 27 de junio. Han usado el pretexto del anticomunismo. La verdad ha de encontrarse en los intereses financieros de la United Fruit y demás monopolios de Estados Unidos que temen que el ejemplo de Guatemala sea imitado por otros países latinoamericanos. Con la esperanza de detener esta agresión y restaurar la paz, he decidido renunciar. Esto ha sido uno de los hechos más lamentables en la historia de Guatemala, porque eso significó en adelante 50 años de dictadura militar, 50 años de debilitamiento del Estado guatemalteco. Hay ahora una situación de extrema pobreza y de miseria que se hubiera evitado si el gobierno revolucionario democrático hubiera seguido desenvolviéndose. En la siguiente fase del plan, Eisenhower hizo grandes esfuerzos en presentar al dictador impuesto en Guatemala como un hombre honorable. Llegaron incluso a darle el título honoris causa de la Universidad de Columbia, el mismo título que años atrás había recibido Gallegos por su obra literaria. Pero la dignidad de este venezolano le echó por tierra el maquillaje al dictador. Sírvase tomar nota que renuncio al título de doctor honoris causa que me confirió esta universidad. Mi posición democrática, respetuosa de los derechos de los hombres y de los pueblos, no me permite compartir el honor con quien por opuesto modo ha llegado al gobierno de su país. Con la invasión a Guatemala, Foster Dulles se consagró como el embajador del crimen en América Latina. A su cartel de asesinos se sumaba el nombre de un agente venezolano que coordinó apoyo logístico a la invasión, Pedro Estrada. Pedro Estrada es un viejo policía al servicio de Estados Unidos. Fue condecorado por el gobierno norteamericano
figuras muy importantes del Departamento de Estado venían a Venezuela a asesorar a Pedro Estrada. Pedro Estrada fue siempre hombre de la CIA, desde que comenzó su carrera de policía hasta que murió. Pero no solamente él, todos los jefes de la policía secreta en la dictadura y después de la dictadura han sido agentes de la CIA. Pérez Jiménez mandó a buscar a Pedro Estrada y lo designa como jefe de la Seguridad Nacional. Fue entonces cuando comenzó a adquirir la dictadura un perfil realmente brutalmente represivo. Me mandó a llamar, me interrogó enfrente de mi hermana. Recuerdo una mirada, no sé si tenía los ojos claros, pero impactante. Era un hombre alto, ¿no? El máximo jefe de las torturas aquí con Pérez Jiménez. Fue este personaje el encargado por Pérez Jiménez de apoyar financiera y logísticamente el crimen cometido contra Guatemala, una invasión que fue motivo de gran orgullo para sus autores. In 1954, a few of us in Guatemala made some changes that seemed almost without effort. However, the demands kept growing. Intelligence was asked to do what armies should have been done. It seemed so easy to hope that secret shenanigans could accomplish what an army should have been doing. Tuvimos oficiales encargados de operaciones contra la embajada soviética, en aquel tiempo la embajada de todos los países de Europa Oriental, como Checoslovaquia, por ejemplo, y también contra la izquierda. Tuvimos penetraciones de los partidos políticos de izquierda, como el Partido Comunista de Uruguay y varios otros que fueron los blancos tradicionales de nuestras operaciones de penetración. El comando de tarea empleado en Guatemala fue diseminado por América Latina. El oficial de la CIA, Jack Sterling, llegaría a Venezuela a dirigir la estación central de la agencia durante 6 años. Con él vendría también el criminal David Sánchez Morales a apoyar los crímenes de la dictadura. Desde su llegada, los organismos de inteligencia norteamericanos fortalecieron su presencia en el país. Pérez Jiménez fue ampliamente respaldado por Washington por el apoyo al golpe en Guatemala. La medalla de la Legión al Mérito fue uno de esos premios. El Estado otorga concesiones por primera vez desde hace 11 años bajo 2 modalidades: de desarrollo por 40 años y de exploración por 3. Pero el beneplácito del norte duraría solo 2 años más. Pérez Jiménez comenzó a molestar a Washington al dar asilo a Perón, el expresidente argentino, y al ser incapaz de frenar el avance del movimiento revolucionario venezolano. Que hubo dificultades con el mismo petróleo. En segundo lugar, a los americanos lo irritó mucho la planificación de la red ferroviaria, sobre todo a estas ensambladoras Ford y General Electric. Finalmente terminó por hacerse chocante para los Estados Unidos y causar una de las intervenciones indirectas que Estados Unidos ha tenido en la política venezolana. Pérez Jiménez dejó de serle útil al imperio. Los Estados Unidos prefirieron apostar por los opositores más dóciles a sus dictados antes de que el avance de las fuerzas de izquierda tomasen el poder en Venezuela. Estaban los acuerdos que se lograban en Nueva York con la anuencia de Nelson Rockefeller entre los principales partidos políticos que luego serían el centro del pacto de Punto Fijo. El papel que jugó Nelson Rockefeller en la conformación de ese pacto y en el logro de los acuerdos fundamentales entre estos 3 partidos políticos que fueron el núcleo del acuerdo fue determinante. Mientras muchos venezolanos daban la vida en las calles, otros desde el cómodo exilio daban los discursos. Betancourt, desde el exilio en Nueva York, se dirige al país. La hora de la victoria del pueblo está cercana, no para usufructuarla, sino para contribuir a que todos los venezolanos vivan libres del temor y de la necesidad. El fin de la dictadura de Pérez Jiménez, en enero de 1958, marcó el regreso a Venezuela de sus grandes líderes democráticos. Rafael Caldera, con Rómulo Gallegos y Cóbito Villalba, echa las bases del entendimiento político que habrá de garantizar en el proceso electoral el renacimiento de la democracia en nuestro país.
Los buenos muchachos del llamado Pacto de Punto Fijo reciben inmediatamente la visita del vicepresidente Nixon, pero en las calles se preparó un recibimiento muy distinto al que esperaba el ilustre visitante. Richard Nixon estuvo a punto de ser linchado al llegar a Caracas. Una turba asaltó el automóvil del vicepresidente de Estados Unidos.